Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Yo muy contenta de estar aquí luego de mi ausencia de 2 semanas, así que nos encontramos de nuevo, viernes por la tarde, en otra cita de reflexiones del Shabbat. Y hoy tengo un tema súper importante, porque yo quiero preguntarles a ustedes. Primero, ¿ustedes rezan, oran a veces? Pero podrían escribir abajo. Segundo, ¿ustedes sienten que su oración funciona? Es decir, que cuando ustedes le rezan a Dios, le oran y piden algo, que eso ocurre. Y de eso vamos a hablar hoy, de que es verdad que a veces funciona y a veces no. Y ahora vamos a tratar de entender por qué. Y aquí hay mucha sabiduría que nos llega de los sabios de la Kabbalah. ¿Y qué es la Kabbalah? Recordarles, la Kabbalah es el estudio profundo del Antiguo Testamento, la Torá hebrea, a través del cual se sacan los misterios que están, los secretos codificados, porque la Torá hebrea, el Antiguo Testamento, tiene varios niveles. O sea, tenemos el nivel simple, que se le dice pshat en hebreo, que viene a ser a nivel del cuento, la historia que se cuenta. Pero luego hay diferentes niveles de profundidad, que el nivel más profundo se llama sod, que quiere decir secreto. Y así es como empiezan a salir sabidurías, códigos que nos ayudan a entender este mundo y nos ayudan a saber cómo vivir y cómo, al fin y al cabo, ser mucho más felices. Por eso hoy quería hablarles de este tema tan importante que es la tefilá. En hebreo tefilá quiere decir rezo o oración. Y les cuento que las oraciones, los rezos hebreos en general, se los designa con 3 tipos de rezos. Uno es el rezo de Moisés, así se lo llama, es un tipo de rezo que su origen está en el libro Deuteronomio, en Deuteronomio 3. ¿Cómo comienza? Se los digo en hebreo. Comienza, Va'etchanen el Adonai be'etau le'emor, o sea, dice Moisés, y le rogaré a Dios en ese momento, y ahí empieza a hacer todo su discurso, un discurso muy importante, que es uno de los últimos discursos antes de que el pueblo hebreo entra ya en la tierra de Israel. Entonces, ese es un tipo de rezo. Luego tenemos el rezo de David, que es, por supuesto, el rey David, y se refiere a los salmos, que es otro tipo de rezo. Y el tercero es el rezo de los pobres, el rezo del pobre. Y este rezo aparece en los salmos, en Salmo 102, que luego vamos a hablar de él. Pero vamos a explicar aquí qué ocurre con los rezos. ¿Qué explica la Kabbalah? Explica que cuando una persona ora o reza, está enviando su rezo a Dios. Por supuesto, quiere que llegue directo a Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre? Que ahí nos conectamos de nuevo con un tema fascinante del que hemos hablado bastante últimamente en mi canal, y es de los entes malignos, oscuros, parásitos, ocupas, ¿no es cierto?, que se pegan a nosotros. Y uno de este tipo de entes se alimenta ¿de qué? De orgullo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una persona tiene mucho ego, mucho orgullo, está generando alimento para este tipo de ente. Entonces, este ente está pegado a la persona y hace que esa persona ya no esté en un estado de pureza. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona reza o ora y envía su rezo a Dios? En el camino hay guardianes divinos del cielo, que interceptan esos rezos para ver su pureza. ¿Acaso el rezo es puro o no? Y lo que ocurre es que cuando un rezo sale de una persona que tiene uno de esos entes parasitarios, ese rezo va a ser interceptado y no va a llegar a Dios, porque a Dios solo puede llegar un rezo realmente puro. Entonces, fíjense qué interesante cómo nos damos cuenta que nuestra actitud, nuestra forma de vivir, sobre todo nuestra emoción, también mezclado con nuestro intelecto, que son los que generan nuestro orgullo,
son los que pueden arruinarnos la capacidad de dirigirnos directo a Dios. Y ahí vamos a recordar lo que quiere decir la palabra Israel. Israel en hebreo se escribe así y se puede dividir en dos palabras. Una es Yashar, la otra es El, que quiere decir directo a Dios. O sea que el pueblo de Israel es el grupo de gente en este mundo que está en un nivel de pureza que todo sentimiento, toda intención, toda oración van directo a Dios. Entonces, ¿qué ocurre con el rezo, el tercer tipo de rezo? O sea, hablamos del rezo de Moisés y el rezo del rey David. Y lo que explica la Kabbalah es que esos dos rezos pueden ser interceptados por los guardianes. Es decir, que una persona a veces sí va a llegar su rezo porque no tiene uno de esos entes negativos que está pegado a él. Entonces, si hace un rezo estilo el rezo de Moisés o el rezo del rey David, que es un salmo, va a llegar a Dios, pero en muchos casos no. Ahora, ¿qué ocurre con el rezo del pobre? El rezo del pobre es el único que llega directo a Dios, que salta a los guardianes también. ¿Y por qué es eso? Vamos a tratar de entenderlo. Porque una persona pobre es como que está en un estado que la sociedad nuestra lo mira con mucho juicio, ¿no es cierto? Lo menosprecia. O sea que una persona pobre, como alguien que vive en la calle o ese tipo de pobreza, es alguien cuyo corazón ya está roto y es como que ya no tiene de qué orgullecerse, porque es tan pobre que ante los ojos de la sociedad no tiene nada que le pueda generar ego. Entonces, en ese caso, el rezo del pobre ya no tiene ese problema, no tiene esos entes, entonces va directo a Dios. Miren qué interesante, ¿no es cierto? Y en esta ocasión quiero traerles una frase bellísima del famosísimo rabino Rabbi Nachman mi Breslev, o sea, el rabino Nachman de Breslev, que dijo esta frase. Se las digo primero en hebreo y luego la voy a traducir. Dijo: Ein davar shalem yoter milev shabur. ¿Qué quiere decir Ein davar shalem yoter milev shabur? Quiere decir, no hay nada más pleno o completo que un corazón roto. Y yo creo que a eso se refería. Es decir, en el momento en que algo nos rompe el corazón, es como que pasamos una especie de humillación, una especie de estado, o sea, pasamos a un estado en el que ya no queda ego ni queda orgullo. Y ese es un momento de mucha belleza y mucho poder y mucha pureza. O sea, yo sé personalmente, por ejemplo, les cuento sobre mí, que bueno, se acuerdan que este canal comenzó cuando a mí me diagnosticaron una enfermedad que empieza con la letra C, que supuestamente es terminal, y yo decidí no tratarme con la medicina convencional. Y yo recuerdo ese momento, el día en que me lo diagnosticaron, cómo yo me sentí humillada, con el corazón roto. Era como si fuera una... Yo en ese momento sentí como una gran derrota, como ¿qué es lo que hice tan mal para llegar a esto? O sea, recuerdo estar en un estado de total falta de orgullo y falta de ego, porque era como reconocer, porque yo siempre pensé y creí, de acuerdo a mi forma de ver el mundo a nivel espiritual, que nosotros somos los responsables de lo que nos pasa en la vida. Entonces llegar a esa condición me hizo bajar mucho de las alturas del orgullo y el ego. Y desde ese momento pasaron cosas muy maravillosas en mi vida. O sea que yo entiendo claramente lo que es ese momento y qué tipo de rezo y oración y qué tipo de comunicación ocurre con Dios cuando uno está en un momento así tan delicado a nivel emocional. Entonces, por eso el rabino Nachman de Breslev nos dice que no hay nada más pleno que un corazón roto, porque ese corazón roto en ese momento tiene un poder muy, muy grande de conexión con Dios. Y ahora vamos a leer
el principio del Salmo 102, que es en sí la oración del pobre. Y yo les pido a todos que busquen vuestras Biblias, abran el Salmo 102, porque es bastante largo y no lo vamos a leer todo. Pero aquí al principio hay varios puntos hermosísimos que quiero analizar con ustedes. Y voy a leerles primero en castellano de la Reina Valera. Salmo 102. Jehová, oye mi oración y venga mi clamor a ti. No escondas de mí tu rostro. En el día de mi angustia, inclina a mí tu oído. El día que te invocare, apresúrate a responderme, porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos, cual tizón, están quemados. Mi corazón fue herido y secóse como la hierba, por lo cual me olvidé de comer mi pan. Y ahora vamos a recordar lo que hablamos en el último video con el maestro Raúl Durán, que ¿cuál es el alimento del alma? Las letras hebreas. Y aquí dice, me olvidé de comer mi pan. O sea que también yo creo que tiene mucho que ver con alejarse de los secretos de la Torá, el no comer ese pan. Y ahora vamos a leer esto en hebreo, las primeras frases, porque aquí hay varios misterios que se conectan con otras partes de la Torá que yo quiero revelarles. Les leo y no se preocupen los que no saben hebreo, que yo lo voy a explicar todo. Entonces, Salmo 102 es Teilim 102. Tfila la'ani, ki ya'atov belifnei Adonai ishpoch sicho. Adonai shma tfilati, beshva'ati elecha tavo. Al taster panecha mimeni, beyom tsar li. Hate elai oznecha beyom ekra me'ar ananai. Y aquí vamos a conectarnos con una parte de la Torá, porque en la tercera frase dice, se los leo otra vez en castellano, la tercera frase dice, no escondas de mí tu rostro, o sea, la segunda frase, disculpen, dice, no escondas de mí tu rostro. ¿Y qué nos recuerda esa frase? Nos recuerda la porción de la Torá que está en Deuteronomio 31, o sea, en hebreo es Dvarim Lamed Aleph. ¿Qué ocurre ahí? En esta porción, esa para allá, Dios habla de lo mal que se ha portado el pueblo de Israel y cómo dice la frase, dice, Va'anochi aster estir panai beyom ha'u al kol hara asher asa ki pana el Elohim acherim. ¿Y qué quiere decir esto? Dice así, y yo, o sea, Dios habla en primera persona, ocultaré, taparé mi rostro en aquel día por todo lo malo que habrá hecho, porque se dirigió a otros dioses. O sea, en Deuteronomio 31 hay como una especie de predicción de lo que va a pasar en el futuro, y, o sea, mostrando las grandes fallas del pueblo de Israel, y Dios va a tapar su cara por pudor, o sea, por no ver los desastres que está haciendo el pueblo de Israel. Y fíjense que en el Salmo 102, el pobre le dice, no ocultes tu rostro de mí. Es decir, que el pobre quiere que Dios vea todo, o sea, que está en un estado de tanta humildad que ni siquiera quiere que Dios no vea todo lo mal que ha hecho, todo su fallo. O sea que está en un estado de total transparencia, una especie de pureza. Y ahí nos conectamos de nuevo a el importantísimo y bellísimo rezo Ana Bekoach, sobre el cual he hablado mucho. Y vamos a recordar, porque también cuando les conté de la serie de salmos que se llama La reparación general Atikun Aklali, en uno de los salmos dice el rey David, lo llama a Dios Yodeata Lumot, o sea, lo llama conocedor de misterios. Y la última frase de el rezo Ana Bekoach también lo llama conocedor de misterios. Como dice la última frase, primero en hebreo, luego voy a traducir, dice, Shva'ateinu kabel ushma tza'akateinu yodeata alumot. ¿Qué quiere decir eso? Dice,
nuestra oración recibe y escucha nuestro grito, conocedor de misterios. De nuevo, la última frase de Ana Bekoach habla de un estado en el que el ser humano, esa persona, se dirige a Dios con mucho sufrimiento, con un grito. Dice, Shma Tza'akatenu, oye nuestro grito, porque está en un estado de desesperación, de sufrimiento, el mismo estado del pobre. Y ahí le dice, Yodea Ta'alumot, conocedor de misterios, de nuevo, igual que en el Salmo del pobre, que le dice, no tapes tu rostro, Dios, mírame, mírame, porque tú eres el conocedor de misterios. O sea, cuando hablamos de esa expresión que es Yodea Ta'alumot, conocedor de misterios, hablamos de que Dios es el único que conoce nuestra alma en toda su plenitud, es decir, que conoce nuestra alma a través de todas las reencarnaciones y sabe el por qué estamos actuando como estamos actuando. Por eso es que Dios tiene tanta misericordia y compasión y nos perdona, porque Él conoce todos los misterios, que es el rompecabezas completo de nuestra alma, no solo un momento en el tiempo infinito, ¿no es cierto?, en que una persona hace un acto que parece ser un pecado, sino que Dios lo ve todo. Por eso es que Dios tiene tanta compasión y perdona, porque entiende la complejidad y, digamos, se puede hasta llamar ese karma que está pagando o lo que está tratando de reparar, el tikkun que vino a hacer a este mundo. Por eso es que así se lo llama a Dios, Yodea Ta'alumot, conocedor de misterios. Entonces vemos como todo se junta aquí. Y lo más importante es entender que este rezo, en este estado emocional del pobre, que primero está en un estado de transparencia total ante Dios, de humildad, de corazón roto, como explica el rabino Nachman de Breslev, y le dice a Dios, mírame, no ocultes tu rostro. O sea, está en un estado de tal humildad. Ese rezo llega a Dios y salta a todos los guardianes. Y en esta oportunidad me gustaría tocar el punto tan importante de lo que estamos viviendo hoy. Hoy todos tenemos un grupo de gente que identificamos como los malos, los oscuros, los que tienen planes de hacernos esto, el otro, agendas, ¿no es cierto? O sea que los señalamos, los juzgamos como que hubiera el mal absoluto y nosotros somos los buenos, los de la luz, las víctimas, ¿no es cierto?, de lo que los otros nos quieren hacer. Y yo creo que antes de estar mirando y juzgando al otro, tenemos que recordar que todo lo que nos ocurre empieza por nuestra actitud, por nuestra forma de ser, por qué emoción nosotros irradiamos hacia el mundo. Entonces, nos damos cuenta de que cuando estamos con mucho orgullo y mucho ego, primero que entes malignos, parásitos, parasitarios, están pegados a nosotros y están siendo una especie de tapón, algo que nos divide de nosotros a Dios, no nos deja llegar a Dios. Recordando el nombre de Israel, y Yashar él quiere decir directo a Dios. Pero cuando tenemos esos entes impuros, no podemos llegar a Él. Entonces comencemos primero por dejar de alimentarlos para que no estén con nosotros y continuemos trabajando en nosotros mismos para llegar a ese estado de pureza de corazón, tal como dice el rabino Nachman de Breslev. O sea, una pureza que equivale a un corazón roto y no necesariamente por sufrimiento. Tratemos de hacerlo de otra forma porque se puede también llegar a ese estado sin sufrir, pero tenemos que estar conscientes y hacer ese trabajo. Y luego, cuando hagamos eso, ya no importa lo que planeen otros, porque ellos seguro que están trabajando desde el ego y el orgullo, pero si tú estás en un estado de pureza de corazón, vas a ser inmune. Entonces no te tiene que preocupar lo que hagan o planeen. Entonces, mi querida comunidad, les recuerdo dos cosas para que tomen en cuenta. Primero, que el domingo tenemos el Zoom de regalo del maestro Raúl Durán sobre letras hebreas,
Zoom en vivo e en directo, por supuesto, para la audiencia de este canal solamente. El que no se haya registrado en el último video que publiqué esta semana, hay un formulario en la descripción para dejar el email para que él les pueda enviar la invitación a entrar a ese Zoom. Segundo, dentro de poco les daré los datos de cuándo vamos a hacer el rezo Ana Bekoach mundial, porque tenemos que traer luz a este mundo y sin duda haciendo ese rezo todos juntos vamos a hacer maravillas. Así que pronto recibiréis los datos. No se olviden de estar atentos. O sea, va a ser durante este mes. O sea, yo estuve 2 semanas con una gripe, entonces tengo todo atrasado, pero pronto vais a recibir los datos. Entonces, mi querida comunidad, los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.